Saludo con gusto al magistrado de circuito René Rubio Escobar. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenos días. Gracias por hacer posible esta entrevista. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todo tu auditorio. Magistrado, hemos notado en los últimos días un gran movimiento de apoyo, de resistencia, yo diría también, de los trabajadores, de ministros, de todo el personal involucrado en el Poder Judicial por este tema de la reforma. Un asunto que está tomando cada vez más fuerza, ministro. No sé cuál sea su lectura. Gracias, Guillermo. Por supuesto que está adquiriendo mucha fuerza por la relevancia que tiene no nada más al interior en nuestro país, sino también al exterior. Recordemos que ha sido advertido por los socios comerciales de México, por bancos extranjeros que se encargan de analizar las circunstancias económicas en los países en los que tienen participación, y se han dado cuenta del enorme riesgo que puede conllevar para el desarrollo económico de México una reforma como esta, que está sustituyendo la experiencia judicial, la experiencia a partir de la carrera judicial, la preparación por personas que entrarían pues bajo una evidente consigna política, porque sabemos que de la manera en la que está realizada la reforma, o como se pretende realizar, implica que sea el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quienes propongan a los candidatos. Y si a esto sumamos la campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo durante estos 6 años en contra del Poder Judicial, sin que nosotros pudiéramos en una misma condición de debate poder refutar esos argumentos, pues evidentemente nos encontramos en una tremenda desventaja en estas condiciones que ahora nos quieren poner. Oiga, magistrado, hay una entrevista que dio, por cierto, el ministro el ministro Lainez Potisek, la semana pasada. Y él decía, entre otras cosas, que el Ejecutivo de la Nación, cuando mandó esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, pues es una reforma total, completa, pero que en realidad el presidente de la República, nunca llegó a tener en su oficina, en su escritorio, un dictamen completo, detallado, minuciosamente elaborado, de los casos concretos de corrupción. Y para el presidente, por lo que hemos escuchado, es una versión pública en sus mañaneras, pues para el presidente todos son corruptos, todo está mal en el Poder Judicial. ¿Usted lo cree así? Definitivamente no. Nosotros como abogados estamos acostumbrados a razonar de la manera más objetiva posible. No podemos avalar, y yo creo que la ciudadanía haría mal en avalar un discurso donde se dice que toda una institución que ha costado tantos años ir forjando es corrupta de manera general. Yo les decía, estuve en el evento donde estuvo la ministra Loretta Ortiz, donde estuvo el gobernador electo de Yucatán y donde estuvieron diputados. Y de frente a ellos, al final de del encuentro, les dije, por favor, tienen ustedes que demostrar el dicho del presidente. Si él considera que hay corrupción, tiene que demostrar caso por caso y además señalar cuál es la razón y cuáles son las pruebas con las cuales él atribuye esta corrupción a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Yo te puedo decir, llevo 23 años en esta carrera judicial. Me formé desde que comencé como oficial judicial, fui secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y después juez de distrito y ahora magistrado. Y en estos 23 años te puedo decir con toda seguridad que las personas que integramos el Poder Judicial de la Federación somos en la gran mayoría honestas y realizamos el trabajo como la formación que hemos recibido de estudio, de dedicación, no tiene ninguna otra motivación. Y evidentemente pudieran existir algunos casos de corrupción. Cuando han existido y se han demostrado, se han sancionado. Si faltara por sancionar más, entonces seríamos los primeros interesados en que se sancione a los malos juzgadores, pero no puede calificarse a toda una institución a partir de 3 o 4 o los números de casos concretos que sí en realidad se hayan demostrado, que como te insisto son muy pocos. Magistrado, tengo la impresión de que no basta con una declaración del presidente, con una declaración de algunos políticos, incluso del equipo político entrante de Claudia Sheinbaum, el decir que no se va a afectar a los trabajadores en el Poder Judicial, pero no sé incluso si esto en la práctica
vaya en el dictamen que ya se fue aprobado recientemente en comisiones. Pero, insisto, la manifestación continúa, ministro. Sí, efectivamente, Guillermo, en realidad en las letras se pueden poner muchas cosas. O sea, la reforma en sus letras dice muchas cosas, que va a respetar la independencia judicial y que no se van a afectar a los trabajadores, pero no veo cómo pueda respetarse la independencia judicial si los candidatos son puestos por el presidente, por el Poder Legislativo, y durante 6 años se han encargado de denostar a quienes estamos en funciones. Se dijo por ahí que nosotros estaríamos directamente, los que estamos en funciones, estaríamos directamente en la boleta, pero imagínate qué electorado pudiera optar por nosotros si el presidente se ha encargado de insistir todos los días que hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación sin demostrarlo. Y no solo eso, a los trabajadores pues sucedería lo mismo. Hasta ahí un artículo transitorio que dice que no se les va a afectar, pero sabemos que en los hechos, cuando llega un nuevo titular y además una persona que no va a tener la experiencia ni la preparación, porque déjame decirte que esta propuesta de reforma elimina el requisito de edad, los años de servicio y los resultados profesionales que nosotros hemos ido demostrando para poder acceder al cargo de juez de distrito, magistrado de circuito, y quisiera que la ciudadanía conozca el grado del absurdo al que quieren llevar con esta reforma, donde para ser juez o magistrado federal, donde se analizan los casos más importantes que llegan a los tribunales federales, lo que se requiere es 5 cartas de recomendación de los vecinos. Yo les decía en otra entrevista, pues a mí me parece que ese es un requisito para inscribirse a un club deportivo, pero no para ver los asuntos jurídicos más importantes de nuestra nación. Entonces, la letra de la reforma puede decir algo, pero en la práctica evidentemente va a causar afectaciones a los trabajadores. Pero lo más importante de todo esto, Guillermo, es que va a afectar a la ciudadanía porque no se da cuenta cuando necesita un juez independiente, sino hasta que está en una situación de un litigio. Oiga, magistrado, un alumno recién ya egresado de la carrera de Derecho de cualquier universidad pública o privada puede tener un puesto de estos, ganarle usted en una elección, ¿eh? Efectivamente, esa es la propuesta que se está haciendo. Y yo les decía también en otro foro, les decía, yo no dudo de la capacidad de los jóvenes. Claro. Evidentemente los jóvenes deben de tener oportunidades, pero también tenemos que reconocer que estas responsabilidades requieren madurez, no solamente por la edad, sino por la formación profesional y la experiencia que nosotros hemos ido acumulando. Quiero aclarar, Guillermo, que el hecho de que nosotros defendamos esto de esta manera no quiere decir que consideremos que el Poder Judicial es perfecto. Evidentemente sabemos que tiene cosas que pueden mejorarse y que deben mejorarse, pero no es haciendo llegar a personas afines a algún partido político a que puedan ejercer estos cargos, porque se ha dicho que no va a haber injerencia de los partidos políticos, pero tú sabes y todos sabemos que para una jornada electoral pues se requiere de los partidos políticos. En nuestro país la participación electoral es a través de los partidos políticos. Es iluso pensar que se va a poder llegar a una elección sin el apoyo de un partido, y ya sabemos qué partido es el que quieren que gane las elecciones, incluso ahora de jueces y magistrados. René Rubio Escobar, magistrado de circuito, yo le agradezco su tiempo para esta entrevista, magistrado. Que tenga buena jornada. Gracias, Guillermo. Muy amable y saludos a todos. Muy amable y saludos a todos. Oliva Noticias.